Dicen que el Día de Acción de Gracias se trata de gratitud, pero esa tarde, todo lo que sentí fue el calor subiendo a mis mejillas. Mi hijo, Derek, me arrebató la cuchara de servir de la mano y murmuró: «Nadie quiere tu cazuela fría, mamá. Solo siéntate, ya estás vieja. Quédate fuera de la vista». La habitación quedó en silencio. El platillo que había preparado con dedos temblorosos, pan de maíz con berza, su favorito de niño, quedó intacto sobre la mesa, el vapor desapareciendo como mi dignidad. Nadie levantó la vista. Ni siquiera los nietos. Y yo no lloré. Simplemente me senté. No fue la comida fría lo que me avergonzó. Fue lo fácil que le resultó borrarme. Como el papel tapiz en una casa demasiado familiar como para notarlo. Antes de continuar, me encantaría saber, ¿desde dónde estás viendo esto hoy? Comenta abajo. Antes de que todo se desmoronara. Durante mucho tiempo, creí que el amor significaba volverse invisible. Después de que Harold falleció, no me desmoroné como otros esperaban. Había cazuelas en la puerta y llamadas telefónicas llenas de lágrimas, pero mantuve la barbilla en alto, mi casa ordenada y mi voz tranquila. Derek decía que yo era tan fuerte, y usaba ese cumplido como una armadura. Ser fuerte significaba doblar mi dolor en la ropa limpia, hornear demasiado pan y fingir que el silencio no resonaba. Mis días eran suaves y con rutina. Café a las 7. El mismo asiento en el columpio del porche. Listas de compras que nunca cambiaban. Voluntariaba en la biblioteca una vez por semana, ayudaba a clasificar libros para el refugio local de mujeres y, a veces, enseñaba a tejer a niñas que apenas sabían quedarse quietas. No era emocionante, pero se sentía, con propósito. Derek llamaba todos los domingos en ese entonces. «Hola, Ma, ¿estás bien?», preguntaba mientras lidiaba con los niños de fondo. A veces las llamadas eran cortas, distraídas. Otras veces, hablaba sobre su trabajo, lo estresado que estaba, lo agotada que había estado Jenny últimamente. Yo escuchaba más de lo que hablaba. Siempre quise decir, «te extraño». Pero no quería sonar necesitada. En cambio, horneaba. Mini muffins, pasteles, lasaña para el congelador. Los dejaba cuando me invitaban o pedían. Después de todo, así es como las madres se mantienen presentes, siendo útiles. Eso era lo que me decía a mí misma, al menos. Pero las cosas comenzaron a cambiar de maneras lentas y casi imperceptibles. Las llamadas dejaron de llegar semanalmente. Luego quincenalmente. Luego solo si yo llamaba primero. Los niños, antes emocionados cuando los visitaba, empezaron a esconderse detrás de teléfonos y puertas de dormitorios. Derek una vez bromeó en una parrillada familiar: «Cuidado, mamá tiene una historia para todo». La risa que siguió no fue cruel, pero tampoco fue amable. Era del tipo que construye una pequeña grieta en tu corazón si lo permites. Al principio, ignoré las grietas. Me decía que así era la vida, las personas crecen, el tiempo cambia, las prioridades cambian. Me decía que no debía tomarlo personal. Pero incluso en una habitación llena, comencé a sentir que flotaba en la orilla. Jenny comenzó a planear eventos familiares sin decirme. Me enteraba de un cumpleaños después de que ocurría, veía fotos en línea, mi propia familia celebrando en una casa que una vez ayudé a comprar, comiendo comida que una vez enseñé a Jenny a preparar. Aún así, no dije nada. Me criaron en una época en la que el silencio se consideraba gracia, y la gracia significaba resistencia. Me decía que ese era simplemente el ritmo natural del envejecimiento, que tal vez eso era lo que significaba ser anciana. Ver tu vida reducirse a un pasillo estrecho, con tus hijos pasando sin mirar hacia adentro. Una tarde, pasé por su casa sin avisar. Solo quería dejar un tupper de ensalada de pollo. Jenny abrió la puerta, su rostro cuidadosamente educado. «Oh, hola. Estamos en medio de algo». Me quedé de pie en ese tapete de bienvenida, sosteniendo mi ofrenda como un perro callejero con un hueso. «No me quedaré. Solo pensé en traer un poco de almuerzo», dije. Ella sonrió, delgada y ensayada. «Qué dulce». Pero no era necesario. Ese fue el momento en que me di cuenta de que me había vuelto un extra. No incluida, solo tolerada. Esa noche, me senté en el viejo estudio de Harold, que ahora se había convertido más en una sala de almacenamiento.
Me encontré hundiéndome en su silla de cuero, pasando los dedos por el viejo cajón del escritorio que aún se atascaba como antes. Esa habitación solía oler a humo de pipa y tinta de periódico. Ahora solo olía a polvo y cosas olvidadas. Abrí una caja etiquetada como documentos viejos y encontré un proyecto escolar que Derek hizo en 3.er grado, una tarjeta del Día del Padre, desordenada y llena de pegamento. Mi papá es valiente, decía con marcador rojo. Sin mención de mí. Me reí, amarga y en silencio. Incluso entonces, yo era el fondo. Supongo que solo puedes sentirte invisible por tanto tiempo antes de preguntarte si realmente has desaparecido. Luego vinieron las pequeñas heridas descuidadas que contaban una historia más grande. Mi cumpleaños pasó sin una tarjeta. Ofrecí llevar a los niños al parque, Derek dijo que estaban muy ocupados. Intenté cocinar para una cena de domingo, Jenny dijo que iban a pedir comida. Pero lo que realmente me rompió no fue lo que hicieron. Fue lo poco que notaron lo que no hicieron. Una noche, Derek vino a pedir prestada una escalera. Apenas entró. Solo se quedó en la puerta como un vendedor. «Hola, Ma, ¿tienes la escalera?» Se la entregué. No preguntó cómo estaba. No se quedó. No miró alrededor. Me sorprendió cómo mi propio hijo entró en mi casa como si nunca hubiera sido suya también. Esa noche, me miré en el espejo del pasillo, mis labios apretados, mis ojos más pequeños de lo que recordaba. Había llevado mi utilidad como una insignia por tanto tiempo. Ahora, despojada de ella, no estaba segura de lo que quedaba. Y luego vino el día de Acción de Gracias. La habitación llena de risas. El olor de la comida. La charla de los nietos. Y Derek, quitándome la cuchara de la mano. Su voz cortante y despectiva. «Nadie quiere tu cazuela fría, mamá. Siéntate. Ya estás vieja, quédate fuera de vista». Esa no fue la primera herida. Fue la última que decidí sentir. No fue el día de Acción de Gracias lo que cambió todo. Solo fue el chasquido final de una rama que ya se doblaba demasiado. El verdadero cambio vino semanas antes, un domingo por la tarde tan ordinario que casi no noté cómo marcó el comienzo de mi desaparición. Pasé por su casa, sí, sin invitación, pero nunca antes no bienvenida. Al menos, no hasta hace poco. Jenny estaba en la sala doblando ropa. Derek en su oficina en una llamada de trabajo, hablando con ese tono cortante y gerencial que siempre usaba con subordinados y su madre. Dejé el pastel de durazno que había hecho. Pensé en traer postre, dije alegremente. Todavía está caliente. Jenny sonrió, pero fue del tipo que no llega a los ojos. Qué bien, gracias. Los niños están arriba, haciendo tarea. Hoy estamos manteniendo todo tranquilo. Pregunté si necesitaba ayuda con la cena. Su mano se detuvo a mitad de un pliegue, luego continuó. Realmente no vamos a cenar esta noche. Derek pidió comida tailandesa. Ah. Mi voz se quebró un poco. Bueno, tal vez podría llevar a los niños un rato, una película o... Estamos tratando de limitar el tiempo frente a pantallas, dijo, no con mala intención. Pero gracias. No dijo que debía irme. Pero todo en su postura lo decía. Así que lo hice. Le dije que disfrutara la comida y conduje de regreso en silencio. Fue al sacar mi abrigo del armario de la entrada que algo llamó mi atención. Una foto sobre la mesa lateral, una de esas impresas en lienzo. Toda la familia en la playa, los niños sosteniendo cometas, Jenny con un sombrero de sol, Derek sonriendo con gafas de sol. Pero yo no estaba en ella. No solo ausente de la foto, ausente del recuerdo en sí. No me habían invitado a ese viaje. Fue entonces cuando el aire cambió. Esa noche me senté en el viejo sillón de Harold, el recipiente del cobbler aún caliente en su bolsa al lado mío. Mi casa nunca se había sentido tan grande. Ni tan vacía. No sentí rabia. Ni siquiera dolor, exactamente. Fue algo más callado. Un vaciamiento. Alrededor de la medianoche, incapaz de dormir, me levanté y empecé a limpiar las encimeras de la cocina. Pulí el fregadero de acero inoxidable hasta que brilló. Luego me moví al pasillo, sacudiendo el polvo, ajustando marcos, alineando zapatos. Fue entonces cuando noté el sobre.
Se había deslizado detrás del mueble junto a la puerta principal, atrapado entre viejos paragüeros y baterías sin usar. Lo saqué, los dedos temblándome un poco por la edad o por instinto, no sabría decir. Estaba sin sellar. Al frente, escrito con la letra de Derek, mamá. Había algo extraño en su aspecto, intencionado, pero abandonado. No lo abrí. No pude. Aún no. En cambio, lo coloqué en el cajón del escritorio de Harold. El mismo que se atascaba si lo abrías demasiado. Durante los días siguientes, intenté olvidarlo. Pero algo dentro de mí estaba cambiando. Empecé a notar las ausencias con más claridad. Los silencios. Los sutiles cambios en el tono de Derek al hablarme, como si yo fuera una molestia menor. Una semana después, dejé compras en su casa, cosas que Jenny solía pedirme que le ayudara a buscar. Esta vez abrió la puerta Derek. Hey. No tenías que traer todo esto. Me sobraba. Sonreí. Pensé que les gustaría algo del cereal favorito de los niños. Tomó las bolsas, apenas mirándome. No deberías seguir gastando tu dinero en estas cosas. En serio, ma. Es lo que hago, respondí suavemente. Él suspiró. Ya no necesitas hacer todo esto. Ya hiciste suficiente. Solo descansa, ¿sí? Solo descansa. Esas dos palabras me llegaron de una manera distinta a como él probablemente las dijo. No sonaban a amor. Sonaban a exilio. Me quedé de pie en esa puerta, igual que cuando vino por la escalera. Misma postura. Mismo vistazo rápido. Misma implicación, ya no formas parte del interior. Y mientras me daba la vuelta hacia mi auto, lo sentí. La sensación clara, inconfundible, de no ser necesaria. Ya no esencial. Ya no entretejida en el tejido de sus vidas. Solo un hilo que estaban sacando lenta, cuidadosamente. Esa noche la pasé mirando el techo, mis dedos aferrados al viejo suéter de Harold como si pudiera anclarme a algo. A la mañana siguiente, no preparé café. No regué las plantas. Ni siquiera me peiné. Abrí ese cajón. Miré el sobre. Pero todavía no lo leí. Porque algunas verdades, una vez que las ves, ya no puedes no verlas. Y ya sabía esto, ya no me querían en mi propia historia. Poco después, empecé a evitar las llamadas. Luego dejé de hacerlas por completo. No fue dramático. No fue amargo. Fue como apagar la luz de una habitación en la que ya no vives. El silencio aún no era fuerte. Pero empezaba a tomar forma. Y ese fue el día en que todo comenzó a cambiar. Pequeños cortes que nunca sanaron. No te das cuenta de la erosión de golpe. Ocurre en goteos. En silencio. Como el viento suavizando el borde de una piedra, o el agua tallando la madera, lento, silencioso, certero. Así se sintió ser su madre, estos últimos años. No rechazada en una sola discusión, sino borrada en pequeños y afilados fragmentos. Empezó con el almuerzo de cumpleaños que nunca sucedió. Me había vestido temprano, con la blusa lavanda que Derek decía que hacía resaltar mi sonrisa. Horneé mi propio pastel, algo sencillo, de limón con cobertura de crema batida, del tipo que él solía pedirme en cada cumpleaños de niño. Esperé junto a la ventana hasta que la luz se desvaneció. El teléfono finalmente sonó a las 5:17 de la tarde. Hey, ma, día de locos. Los niños tienen fútbol y Jenny trabaja hasta tarde, ¿lo dejamos para otro día? No preguntó si yo tenía planes. No imaginó que tenía velas esperando. Al día siguiente, corté el pastel en porciones y lo llevé a los voluntarios de la biblioteca. Sonrieron. Nunca preguntaron por qué decía feliz cumpleaños, mamá en glaseado cursivo. Después de eso, los cortes siguieron llegando. Derek empezó a decirme ma menos, y mamá con ese tono plano, rutinario, más. Ya no preguntaba por mi jardín, ni si las ardillas seguían comiéndose mis tomates. Dejó de notar las pequeñas cosas que seguía haciendo, organizar sus viejas tarjetas de béisbol, remendar la ropa de los niños, hornear ese pan de plátano que le gustaba a Jenny. Una noche, mencioné lo silenciosa que se había vuelto la casa. Él no levantó la vista del teléfono. Así debe ser, no. Tranquila. Tranquila no es lo mismo que sola, dije en voz baja.
No lo conviertas en un chantaje emocional, respondió, aún deslizando con el dedo. Fue entonces cuando aprendí a dejar de compartir mi tristeza. Porque para ellos, sonaba a reproche. Otros momentos se fueron acumulando. Jenny corrigiendo cómo doblaba las toallas. Derek reacomodando el lavavajillas después de que yo lo había cargado. A los niños preguntando, ¿todavía estás aquí?, cuando me quedaba después de la cena. Ningún evento por sí solo me destrozó. Fue la acumulación de 1000 rechazos ordinarios. Recuerdo haber estado sentada una vez en la habitación de huéspedes, la que solía ser mi cuarto cuando Harold y yo nos quedábamos para las fiestas. Encontré una de mis viejas bufandas detrás de la mesita de noche. Olía levemente a cedro y perfume. La abracé como una reliquia de una vida en la que importaba. Nunca dijeron, no perteneces. Pero no tenían que hacerlo. La ausencia de invitación es su propio tipo de exilio. Y aún así, seguía apareciendo. Por esperanza. Por costumbre. Por amor. Incluso cuando se olvidaron de recogerme para ir a la iglesia en Pascua. Incluso cuando Jenny puso los ojos en blanco al recordarle sobre los sustitutos del azúcar. Incluso cuando Derek me llamó demasiado intensa en voz baja, pensando que no lo oía. La verdad es que lo habría soportado para siempre si pensara que aún me veían. Pero una noche, algo en mí se quebró, no de forma ruidosa ni dramática. Solo una rendición suave. Fue después de encontrar la caja escolar en el garaje. Había estado buscando un viejo álbum de fotos, y en su lugar encontré un contenedor plástico polvoriento marcado Derek K5. Dentro había proyectos de arte arrugados, boletas de calificaciones, un volcán de papel maché. Y cerca del fondo, una tarjeta del Día de la Madre, cartulina roja, las palabras para mi mamá más dulce escritas con letras torcidas de niño. Me senté con las piernas cruzadas sobre el frío suelo de cemento, las lágrimas deslizándose por mis mejillas, no por sentimentalismo, sino por el recordatorio de que alguna vez, fui querida. No útil. No tolerada. Querida. En aquel entonces, él rogaba por una historia más antes de dormir. Se aferraba a mi pierna al dejarlo en la escuela. Decía a los extraños, esa es mi mamá, hace el mejor pan de maíz. ¿Qué pasó entre ese niño y este hombre que se incomoda cuando ofrezco un consejo? Esa noche, no cené. No encendí la televisión. Solo me senté en la silla de Harold, abrazando esa tarjeta. Me dolía el pecho, no como un corazón roto, sino algo más antiguo, más apagado. Un dolor que se había vuelto silencioso con el tiempo. Recordé una tarde lluviosa cuando Derek tenía 9 años. Había llegado llorando, un niño lo llamó por un apodo en el recreo. Le hice chocolate caliente y le dije, la gente olvida su amabilidad antes de olvidar su crueldad. Por eso nuestro trabajo es recordar ambas. Ahora yo era la amabilidad olvidada. No había nadie que me preparara un chocolate. Ninguna falda donde llorar. Solo silencio, resonando en la casa como un fantasma no invitado. Y aún así, me mantuve en silencio. Sonreí educadamente. Acepté disculpas a medias y sonrisas delgadas. Hasta el día de Acción de Gracias. Hasta que me quitaron la cuchara de la mano. Hasta que me dijeron, Clara, indiscutiblemente, quédate fuera de la vista. Pero en realidad, ya había empezado mucho antes. En pasteles de cumpleaños sin comer. En puertas cerradas a mitad de una conversación. En historias que dejé de contar porque nadie escuchaba. Así fue como me rompí. No con un grito. Sino con 1000 suspiros que nadie notó. Cuando finalmente me rompí. Hay un tipo particular de silencio que no viene de la paz. Viene de ser borrada, fue el martes después del Día de Acción de Gracias cuando finalmente me quebré, no de golpe, ni de una forma visible. Nadie lo habría visto. Pero yo sí. Lo sentí, como el sonido de una taza de porcelana rompiéndose en una habitación donde nadie se da la vuelta. Estaba doblando toallas, de todas las cosas. Derek las había dejado en una cesta de ropa unos días antes, pensé que podrías ayudarnos, dijo, sin pensarlo mucho. Solo una tarea pasada como una estafeta, sin gracias, sin pausa. Solo expectativa. No me importó. Al menos me daba algo que hacer. Algo que tocar. Pero mientras alisaba los bordes de una toalla azul pálido, vi un reflejo mío en el espejo del pasillo.
La mujer que me miraba de vuelta era más delgada. No de cuerpo, sino de presencia. Un poco más canosa. Más pálida. Sus hombros encorvados, la mirada baja. Parecía alguien en proceso de desaparecer. No la reconocí. Presioné mi mano contra el cristal, como tratando de tocar una versión de mí que había olvidado. Mi voz escapó antes de que pudiera detenerla. Solías importar. No le hablaba a mi reflejo. Le hablaba a la mujer que había sido, la que cantaba a los niños que lloraban, la que era el primer nombre que se decía en momentos de necesidad. Me senté en el borde del sofá y sentí algo pequeño, redondo y frío rodar bajo mis dedos. Una canica, probablemente de Derek, de cuando los niños visitaban. La recogí y la sostuve, esa pequeña cosa olvidada. Y me hizo recordar otra cosa. ¿Alguna vez has recordado algo pequeño, justo cuando todo parece desmoronarse? Cuando Derek tenía 6 años, llegó a casa con un tajo en la rodilla, gritando tan fuerte que los vecinos se asomaron por sus ventanas. Se había caído de la bicicleta y tenía sangre por todo el pantalón. Lo recogí, lo senté en el porche y limpié la herida con cuidado, aplicando peróxido de hidrógeno mientras lloraba en mi pecho. Sollozaba, arde. Y yo le susurré, eso significa que está sanando. Solía ser el lugar donde él sanaba. Ahora ni siquiera era un lugar que él notara. Ese día no pude terminar de doblar las toallas. Las dejé en una pila ordenada, sin terminar, y salí al porche. El viento tenía un filo, agudo y cruel. Me senté ahí una hora, envuelta en el viejo cardigan de Harold. No sé qué estaba esperando. Tal vez una llamada. Una disculpa repentina. Algo, cualquier cosa, que dijera, sigues importando. No llegó. Lo que sí llegó fue el conocimiento abrumador, ineludible, de que había permanecido en silencio demasiado tiempo. Que mi silencio no me había protegido, me había sepultado. La verdad golpeó como una ola estrellándose contra una puerta frágil. Nadie iba a venir a salvarme de esto. Y aún así, una parte terca y herida de mí resistía a la idea de irme. Es difícil alejarse de una vida que construiste. Aún más cuando piensas que formas parte de un todo, y te das cuenta de que solo eras piezas toleradas. Pero aún no estaba enojada. No en ese momento. Eso vendría después. Por ahora, solo estaba triste. Profundamente, completamente, vergonzosamente triste. Lloré esa noche, no con sollozos ni jadeos, sino con ese llanto silencioso. Lágrimas deslizándose en silencio en mi almohada mientras miraba el techo, preguntándome cómo una vida tan llena podía volverse tan vacía sin que nadie lo notara. Volví a pensar en el sobre. Estaba en el cajón del escritorio, vibrando con un significado silencioso. No lo había abierto. Pero lo haría. No por esperanza. Por necesidad. Porque algo finalmente se había quebrado más allá de toda reparación. No fue un momento. Fue una realización. Que había pasado demasiados años esperando ser vista por alguien que ya había decidido que no valía la pena mirar. Y esa realización, por dolorosa que fuera, también fue el comienzo de otra cosa. El comienzo de una mujer que empieza a recordarse a sí misma. ¿Tú te habrías ido, o habrías soportado más? El silencio era más fuerte que los gritos. Hubo un tiempo en que creía que si no hablabas de tu dolor, no podía echar raíces. Que el silencio era noble. Digno. Un tipo de fuerza más suave. Pero eso fue antes de entender cómo el silencio también puede convertirse en un ataúd. El día que me fui, no di un portazo. No alcé la voz. No anuncié mi partida ni escribí alguna carta poética que encontraran en un cajón. Solo me moví como el agua entre piedras, silenciosa, decidida, imposible de detener. Comenzó con una lista. Una lista de cosas que siempre había querido hacer pero nunca me permití. No cosas grandiosas, nada de cruceros ni globos aerostáticos. Solo libertades reales, pequeñas. Vivir en un lugar donde las paredes no estuvieran cubiertas de fotos familiares que parecían de desconocidos. Sentarme junto a una ventana que nadie más pudiera cerrar. Hacer una taza de café perfecta sin preguntar, ¿alguien más quiere? Reuní lo que necesitaba. Cuidadosamente. Vendí algunas joyas que Harold me había regalado una vez. Busqué apartamentos asequibles para adultos mayores en la biblioteca,
Uno de los pocos lugares que aún sentía como mío. No le pregunté a Derek. No le dije a Jenny. No pedí permiso. Luego vino la despedida silenciosa. Fue un martes por la mañana. La voz de Derek bajaba por las escaleras, otra llamada telefónica, hablando de presupuestos o clientes o algo que ya no me importaba. Me moví por la casa como humo. Invisible. Intocable. Coloqué mi llave suavemente sobre la encimera de la cocina. Justo al lado de la cafetera fría y el correo sin abrir. Me detuve por un largo momento, solo escuchando. No con esperanza. Solo marcando el sonido de la vida de la que ya no formaba parte. La luz de la ventana caía sobre la encimera, iluminando el sobre que finalmente había llevado conmigo. Lo metí en mi bolso. Luego salí por la puerta principal. Nadie dijo mi nombre. Ningún paso me siguió. No lloré. Ni siquiera parpadeé. Porque entendí algo profundo al cruzar el umbral. Nadie nota cuando el papel tapiz se despega, hasta que la pared está desnuda. El apartamento para personas mayores no era gran cosa. Solo una habitación con una pequeña cocina y una ventana que daba a un estacionamiento desgastado. Pero era mío. Desempaqué lentamente. Una sola maleta. Una foto de Harold y yo de tiempos más simples. Mis agujas de crochet. La taza color durazno con una pequeña astilla que aún usaba, porque encajaba perfectamente en mi mano. Me senté en el único sillón y escuché, al zumbido del radiador, al murmullo lejano del tráfico, al sonido de mi propia respiración. Por primera vez en años, no sentí que estaba invadiendo. Esa noche, hice tostadas. Solo tostadas. Y me senté junto a la ventana, viendo cómo el cielo se volvía de ese azul amoratado antes de dormir. No revisé mi teléfono. Porque nadie había llamado. El silencio me había seguido. Pero esta vez, no se sintió cruel. Se sintió merecido. Al día siguiente, caminé hasta la tienda de la esquina y compré un ramo de margaritas. No para nadie más, solo para ver algo florecer en mi espacio. Las puse en un frasco de vidrio sobre el alféizar de la ventana. Se abrieron por la mañana. Fue entonces cuando finalmente abrí el sobre. Me senté con él en el regazo, sin saber si estaba lista. Pero ya sabía lo suficiente para entender que evitar la verdad no la cambiaría. Dentro había un solo documento doblado. Uno legal. Al principio, la jerga se desdibujó en mi visión. Luego las palabras encajaron en su lugar. Transferencia del título de propiedad. Firma, Margaret E. Lawson, falsificada. Nuevo propietario único, Derek Lawson. Mi respiración no se cortó. Desapareció por completo. Estaba todo ahí. Derek había transferido silenciosamente el título de la casa, sacándolo de la copropiedad. Meses atrás. Tal vez más. Y yo, no lo había notado. Había confiado en el mismo hombre que una vez lloró en mis brazos por una rodilla raspada. No fue solo rechazo. Fue eliminación. Deliberada. Planificada. Legal. Él no pidió la casa. La tomó, creyendo que no entendería la letra pequeña. O peor, que no lucharía. Doblé el papel lentamente y lo volví a meter en el sobre. Luego encendí una vela. No por dramatismo. No por oración. Solo para ver algo arder. Sostuve el sobre la llama hasta que los bordes se curvaron, ennegrecieron y desaparecieron en cenizas. No necesitaba pruebas. Tenía claridad. Y la claridad, comenzaba a comprender, era más poderosa que la confrontación. Que Derek se preguntara a dónde me había ido. Que buscara la llave en la cocina, donde la dejé tan cuidadosamente. Que el silencio se hiciera más fuerte de lo que él pudiera soportar. Porque no iba a gritar. No iba a suplicar. No iba a explicarme. Simplemente desaparecería. Y en ese silencio, finalmente, volví a oírme. No como madre. No como ayuda. Solo como mujer. Todavía aquí. Todavía en pie. Todavía conteniendo el aliento, ya sin esperar que alguien más le diera permiso para exhalar. La verdad detrás de todo. Creces creyendo que la traición es algo punzante, un acto de violencia o furia. Pero las traiciones más crueles son silenciosas.
burocráticas. Llegan en carpetas Manila y formularios notariados, y la firma al final es la tuya, aunque tú no la firmaste. El fuego ya se había convertido en humo para cuando volví a sentarme en el sillón. El sobre había desaparecido. Pero su contenido, lo que significaba, seguía ardiendo dentro de mí. No necesitaba confrontar a Derek para entender lo que había hecho. Solo necesitaba verlo con claridad. Él no siempre fue así. De niño, era tierno. Demasiado serio, siempre queriendo encargarse de las cosas. Después de que Harold murió, creció rápido. Demasiado rápido. Tomó el control, pagó las cuentas, cortó el césped. Yo pensé que era amor. Quizás parte de eso lo era. Pero ahora, mirando hacia atrás, me preguntaba si ese sentido de control se había transformado en algo más tóxico. Tal vez siempre se trató de posesión. Tal vez incluso yo me había convertido en una cosa más que él pensaba que debía gestionar. La transferencia del título, hecha sin mi conocimiento, sin mi consentimiento, no fue solo una violación técnica. Fue el tipo más silencioso de robo. Y de algún modo, él estaba seguro de que yo no lo notaría. Eso fue lo que más dolió. No que lo hiciera, sino que creyera que yo era demasiado vieja para entender. Demasiado cansada para importar. Demasiado débil para luchar. Él no se llevó la casa. Se llevó la idea de que yo aún era una persona. Al día siguiente, regresé a la biblioteca. Era el único lugar donde la gente aún me miraba a los ojos. Donde tenía un nombre más allá de mamá o ma, donde la joven bibliotecaria, Mía, sonreía y decía, Margaret, has vuelto. Te extrañamos. No dije mucho. Solo me senté frente a una computadora y comencé a investigar sobre leyes para adultos mayores. Había organizaciones, personas que ayudaban a adultos mayores a enfrentar fraudes de vivienda, robo de títulos, firmas falsificadas. No sabía si lo que Derek hizo calificaba. Pero imprimí 3 artículos y los guardé en una carpeta nueva. Roja brillante. Del tipo que exige ser vista. Esa misma tarde, llamé a uno de los números. La mujer en la línea fue amable. Me escuchó sin apurarme. Me dijo que no estaba sola. Esa palabra, sola, me golpeó más fuerte que nada. Porque había pasado tanto tiempo creyendo que lo estaba. Esa noche, le escribí un correo a Derek. No para acusarlo. Solo para informarle. Encontré la transferencia del título. Sé lo que hiciste. He contactado a un abogado. No volveré a la casa. No me contactes salvo por medio de representación legal. No estoy enojada. Solo estoy despierta. No esperaba una respuesta. No quería una. Aún así, 1 hora después, mi teléfono se iluminó. Derek, mamá, hablemos. No entiendes la situación. Derek, intentaba proteger tus activos. Estás reaccionando de más. Derek, por favor, no hagas esto. Vas a arruinarlo todo. Y ahí estaba. El derrumbe de la imagen que él había pasado tanto tiempo manteniendo. El pánico no de un hijo que teme haber herido a su madre, sino de un hombre que teme haber sido descubierto. No respondí. Apagué el teléfono y lo guardé en un cajón. Que el silencio hablara. A la mañana siguiente, volví al centro de asesoría legal y completé una denuncia formal. Me ayudaron a iniciar los trámites para impugnar la firma falsificada y colocar una orden legal sobre la propiedad. Era complicado. Desordenado. No entendía ni la mitad del lenguaje. Pero seguí avanzando. Porque la verdad me había quitado algo del pecho. No enojo, agencia. El tipo que se siente como dar un paso al sol después de meses de gris. Aún no se lo había contado a nadie. Ni a Mía, ni a las mujeres de la biblioteca, ni siquiera al amable vecino mayor que me dejaba bolsitas de té pegadas en la puerta. Porque esto no se trataba aún de justicia. Se trataba de verme claramente por primera vez en años. Ese fin de semana, compré una fuente para hornear nueva. Más pequeña. Roja brillante. Hice macarrones con queso al horno, de verdad, con queso cheddar fuerte y crema espesa. Lo comí despacio, en un plato de verdad, con una servilleta de tela. Porque me di cuenta de otra cosa. Derek no me quitó mi hogar.
Me quitó la ilusión de que lo necesitaba para estar completa. Y ahora, no tener nada significaba que podía construir cualquier cosa. Él había orquestado mi caída. Pero yo había orquestado mi regreso, silencio. Intencionado. Como una mujer que finalmente escribe su propio final. Derek una vez dijo, estás vieja. Quédate fuera de la vista. Así lo hice. Pero no de la forma que él esperaba. No grité. Desaparecí, con todo lo que alguna vez me perteneció. Mi voz, mi silencio, y mi columna vertebral. Durante la mayor parte de mi vida, fui buena para ser pequeña. No en estatura, sino en espíritu, encogiendo mis deseos para que otros pudieran estirarse cómodamente. Doblando mi ser en el fondo como el dobladillo de una cortina bien hecha. Mi alegría venía del ascenso de los demás, la carrera de Harold, los logros de Derek, la risa de los nietos. Pero ahora, en este pequeño apartamento con el radiador chirriante y el sillón de segunda mano, algo extraño estaba ocurriendo. Estaba ocupando espacio. No ruidosamente. No con rebeldía. Simplemente, completamente. Comenzó con las mañanas. Empecé a despertarme antes del amanecer, no por obligación, sino porque quería. Preparaba café solo para mí. Leía libros sin mirar el reloj. Reacomodaba los muebles para mi comodidad, no para el gusto de alguien más. Ya no preguntaba, ¿está bien para todos? Porque ahora, yo era todos. Me uní a un círculo de escritura en el centro comunitario. 5 mujeres, todas con canas y opiniones suaves pero firmes. Escribíamos historias que no eran del todo ficción pero tampoco confesiones, solo fragmentos de nuestras vidas, ofrecidos como pan. Cuando fue mi turno de leer, llevé un texto titulado Hilo Invisible. Trataba de una mujer que pasó años manteniendo unida a su familia con rituales y cazuelas, solo para despertarse un día y darse cuenta de que nadie veía los nudos que había atado. Cuando terminé, nadie aplaudió. Pero una mujer tomó mi mano. Conozco a esa mujer, susurró. Yo también. Todos los jueves, pasaba frente a una boutique con letreros pintados a mano con frases ingeniosas. Uno me llamaba la atención una y otra vez. Si no te gusta donde estás, muévete. No eres un árbol. La siguiente vez que pasé, lo compré. $10. Lo colgué justo sobre el fregadero de la pequeña cocina. Me hizo reír. Me hizo recordar. Una tarde, tejí un chal azul brillante, solo para mí. No para Derek. No para la feria de la iglesia. No para recibir elogios o demostrar utilidad. Solo porque me gustaba el color. Cuando lo coloqué sobre mis hombros, me miré al espejo. Y vi a una mujer de nuevo. No un rol. No una reliquia. Una mujer. Unas semanas después, pasé por un mercado agrícola y vi una mesa llena de cazuelas. El vendedor sonrió. ¿Muestras? Tomé un bocado. Estaba bien. Pero fui a casa e hice la mía, versa con cobertura de pan de maíz, igual que la que alguna vez intenté usar para llevar calidez a espacios fríos. Esta vez, no se la serví a nadie. Me senté en mi propia mesa, encendí una vela y comí lentamente. No lloré. Sonreí. Solía sentirme como papel tapiz, plana, inadvertida, desvaneciéndome en el fondo. Pero ahora, me di cuenta. El papel tapiz puede despegarse. Pero yo me había convertido en pintura, audaz, intencionada, elegida. Una tarde, mientras regaba las margaritas en mi alféizar, pensé en Derek. No con odio. Ni siquiera con dolor. Solo, con distancia. Él no había llamado. No desde que le envié el correo semanas atrás. Sabía por el abogado que había recibido la notificación para impugnar la transferencia del título. Pero el silencio era su elección ahora. No la mía. Y en ese silencio, me volví más alta. En el centro comunitario, Mía, la sobrina de la bibliotecaria, me preguntó si quería ayudar a enseñar un taller de memorias. Tienes una forma con las palabras, dijo. Y presencia. Presencia. Esa palabra. ¿Cuánto tiempo viví como alguien que había estado presente sin nunca ser vista? Sí, le dije. Me encantaría. El salón del taller era luminoso, bañado por el sol, lleno de cuadernos rayados y el rasguño de plumas.
Vi a una mujer de 70 años escribir sobre un columpio de su infancia, con lágrimas brillando en sus ojos. Escuché a otro hombre leer sobre la esposa para quien todavía hacía café, aunque ella había fallecido hacía 5 años. Pensaban que éramos pequeñas. Pero aquí estábamos, escribiéndonos de nuevo a la existencia. Un día, alguien golpeó mi puerta. No era Derek. Era una mujer del equipo legal para adultos mayores. Me entregó un paquete. Él no va a impugnar. La casa es suya otra vez, si la quiere. Miré la documentación. Se sentía liviana para algo que una vez sostuvo toda mi identidad. Gracias, dije. Pero no hice más preguntas. Porque ya sabía mi respuesta. Esa noche, me paré junto a la ventana y vi al mundo desdibujarse en el crepúsculo. Las margaritas se habían marchitado un poco. Les recorté los tallos, les di agua fresca, y les susurré, todavía vale la pena salvarte. Como yo. Pensaron que me quedaría pequeña. Pero confundieron silencio con rendición. Confundieron quietud con ausencia. Confundieron amor con una vida entera de silencio. Y ahora. No era pequeña. Apenas estaba comenzando. Cuando finalmente se enfrentaron a sí mismos. Él apareció un sábado, sin avisar. Lo vi a través de la ventana, de pie, con un abrigo azul marino que le quedaba demasiado grande, como si alguna vez le hubiera quedado a un hombre con más certeza. Derek nunca había parecido inseguro antes. Ni siquiera de niño. Pero ahora, sus hombros parecían cargados con un peso que yo no le puse. No corría a abrir la puerta. Que sintiera la pausa. Que se sentara en el espacio donde mi presencia solía ser automática. Cuando finalmente lo hice, no dije hola. Me hice a un lado. Sin palabras. Entró como un hombre entrando en la casa de otra persona. Y en verdad, lo era. No sabía a dónde más ir, dijo, hundiéndose en el sillón de segunda mano como si fuera un banco de sala de audiencias. Serví té. Coloqué la taza frente a él. Sin azúcar. Sin preguntas. La sostuvo, sin probarla. Sus dedos temblaban levemente. ¿De verdad no vas a volver? Me senté frente a él. Ya no estaba realmente ahí. Solo que no lo notaste. Se estremeció. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. Afuera, el viento sacudía el cristal de la ventana. Dentro, solo el radiador zumbaba. Entonces dijo algo que nunca esperé. No quise hacerte daño, mamá. Solo, no sabía qué hacer contigo. Ese fue el momento en que todo cambió. Había pasado meses pensando que él era cruel. Calculador. Frío. Pero ahora vi lo que había bajo la fachada. Derek no era despiadado. Tenía miedo. Te vi envejecer, continuó, con la voz quebrada. Y no sabía cómo manejarlo. Siempre fuiste la fuerte. La que planeaba. La que recordaba los cumpleaños, la que mantuvo todo en pie después de papá. Cuando dejaste de necesitarnos, no supe quién se suponía que debía ser. Miré al niño dentro del hombre y me di cuenta de algo. Él había enterrado su miedo a perderme de la única forma que sabía, echándome antes de tener que verme desaparecer. Pero la ironía era brutal. Al intentar borrar su duelo, me borró a mí en su lugar. Firmaste mi nombre, dije, tranquila pero firme. Te llevaste mi casa. Bajó la mirada. Pensé que estaba protegiendo tu futuro, murmuró. Simplificando las cosas para cuando. ¿Para cuándo qué? Pregunté. ¿Para cuándo muriera? Las palabras cayeron como una campana en una capilla. Claras. Inexorables. Asintió. Estaba asustado. Pensé que si todo estaba a mi nombre, podría manejarlo. Encargarme. Encargarme de ti. Pero no te encargaste de mí, dije. Me silenciaste. Me volviste invisible en mi propia vida. Su garganta se movía como si tratara de no llorar. No lo abracé. Eso era parte de mi yo anterior, la que alisaba cada arruga, la que remendaba cada agujero. Esta versión de mí no se apresuraba a rescatar. Tenía que sentarse con ello. Sentir lo que había hecho. Sé que no merezco tu perdón, dijo después de un largo rato. Lo miré. De verdad lo miré.
Él también estaba envejeciendo. Líneas en las comisuras de los ojos. Cabello ralo en la coronilla. Se estaba convirtiendo en lo mismo que temía en mí. Y tal vez de eso se trataba todo esto desde el principio. No de mí, sino de su propia mortalidad. Su propio sentido del tiempo que desaparece. No estoy aquí para castigarte, Derek, dije por fin. Pero tampoco estoy aquí para hacerte sentir mejor. Él asintió, con los ojos vidriosos. Entiendo eso. No, dije. No creo que lo hagas. Aún no. Pero tal vez algún día. Se levantó para irse. Miró alrededor del cuarto. Es pequeño, dijo. Pero lindo. Es mío, respondí. Se quedó un momento en la puerta. ¿Quieres venir alguna vez? ¿Ver a los niños? Sonreí, suave pero distante. Tal vez. Algún día. Asintió de nuevo. Luego se dio la vuelta y se fue. Sin abrazo. Sin una despedida dramática. Solo pasos que se desvanecen por el pasillo. Esa noche, me senté en mi ventana con una taza de té. La ciudad abajo brillaba levemente, como si contuviera la respiración. No me sentía triunfante. No me sentía reivindicada. Solo me sentía firme. Había mantenido mi lugar. No grité. No supliqué. Me enfrenté al hombre que una vez me llamó Ma como si yo colgara las estrellas, y lo vi tropezar con su propio derrumbe. Y aún así, no lo odiaba. Pero había elegido la distancia. No porque estuviera amargada, sino porque finalmente estaba completa. Un cierre que no necesita aplausos. Algunos finales no vienen con una ovación de pie. Ni música dramática, ni aplausos, ni un lazo bonito para atar toda la historia. A veces, el cierre es el clic silencioso de una puerta que cierras detrás de ti, no por ira, sino para preservar tu propia paz. En las semanas después de la visita de Derek, no me apresuré a contarle a nadie lo que había pasado. Los vecinos seguían saludando desde sus ventanas. Mia seguía pasándome libros con notas adhesivas amarillas marcando capítulos favoritos. Las mujeres del círculo de escritura seguían pidiendo mi opinión sobre comas y ritmo. El mundo no se detuvo porque mi hijo viera la verdad. Y yo tampoco. Empecé a pasar las mañanas con las margaritas otra vez. Estaban casi terminando su floración, los bordes marrones, los tallos inclinados. Aún así, las recortaba. Les daba agua nueva. Observaba cómo lo que quedaba se erguía un poco más. Una mañana, abrí la ventana lo justo para dejar entrar el aroma de la lluvia temprana. Olía a renovación, no a tristeza. Preparé mi café despacio, dejándolo reposar en una prensa francesa que Harold me había comprado un día por capricho. Solía guardarla para las visitas. Ahora la usaba todos los días. Porque ya no estaba esperando ocasiones especiales. Yo era la ocasión. Nunca volví a la casa. El abogado dijo que tenía derecho a reclamarla. Que el juez había fallado a mi favor. ¿Pero de qué sirve una casa que ya no se siente como hogar? La dejé ir. Formalmente. En silencio. Derek ofreció coadministrarla conmigo, pero rechacé. Amablemente. Con firmeza. Que él se encargue de la hipoteca, de las malas hierbas del patio trasero, del pasillo que aún llevaba mi sombra. No tenía ningún deseo de regresar a un lugar donde una vez me senté invisible en mi propia mesa. En cambio, tomé una foto de mi pequeño apartamento y me la envié por correo. Un pequeño ritual de permanencia. En el reverso, escribí: estás aquí ahora. Y eso es suficiente. Una tarde, me senté con mi teléfono y vi un mensaje de voz de Derek. Lo miré por un largo rato. Su nombre en la pantalla ya no tenía el peso que alguna vez tuvo. Ahora solo eran letras. No obligación. No historia. No esperanza. Solo un nombre. Reproduje los primeros segundos. Hola, mamá. Sé que probablemente no quieras saber de mí, pero... Lo detuve. Luego lo eliminé. No por enojo. Sino porque no toda herida necesita abrirse para sanar. Algunas solo necesitan un cierre. Y el silencio, silencio intencionado, sagrado, fue mi forma de cerrar la puerta. Ese fin de semana, horneé de nuevo.
No la gran cazuela. Solo una pequeña. De porción individual. Cremosa, intensa, cubierta con migas mantecosas. La serví en plato. Me senté junto a la ventana. Encendí una vela. Serví un vaso de agua en mi taza favorita. Y comí. Sola. Y nunca más solitaria. Pero no sola. No más. Solía ser papel tapiz en una casa demasiado familiar para notarse. Ahora, me había convertido en la pintura. En la brocha. Incluso en el lienzo en blanco. Ya no era el fondo. Era el marco. Hay un tipo de poder en elegir la quietud. En dejar que tu ausencia le enseñe a otros lo que significaba tu presencia. No necesitaba que me aplaudieran por mi fortaleza. Solo necesitaba recordarla. Sostenerla. Llevarla conmigo como una luz en una habitación que nunca volvería a oscurecer solo para que otros se sintieran cómodos. Y mientras la vela se consumía y el último bocado de macarrones se enfriaba en mi plato, dije en voz alta. Él pudo haberse dado la vuelta, pero yo finalmente me vi a mí misma.